tiempo que Lutero daba la Biblia al pueblo de Alemania, Tyndale era impulsado por el Espíritu de Dios a hacer otro tanto para Inglaterra. Tyndale iba a completar la obra de Wycliffe al dar a sus compatriotas la Biblia en su propio idioma. Su predicación despertó mucho interés y numerosas personas aceptaron la verdad, pero los sacerdotes andaban alerta y no bien se hubo alejado del campo de sus trabajos cuando ellos, valiéndose de amenazas y de engaños, se esforzaron en destruir su obra. Y con éxito muchas veces. ¡Ay!, decía él, ¿qué hacer? Mientras que yo siembro en un punto, el enemigo destruye lo que deje sembrado en otro. No me es posible estar a la vez en todas partes. Oh, si los cristianos poseyesen la Biblia en su propio idioma, serían capaces de resistir a estos sofistas. Sin las Escrituras, es imposible confirmar a los legos de la verdad. Un nuevo propósito surgió entonces en su mente. Era en la lengua de Israel. Decía, en que se cantaban los salmos en el templo del Señor, y ¿no resonará el Evangelio entre nosotros en la lengua de Inglaterra? ¿Será posible que la Iglesia tenga menos luz a mediodía que al alba? Los cristianos deben leer el Nuevo Testamento en su lengua materna. Con su gran concentración de espíritu y perseverancia, prosiguió sus trabajos. A pesar de la vigilancia con la que las autoridades de Inglaterra guardaban los puertos, la palabra de Dios llegó de varios modos a Londres y de allí circuló por todo el país. La traición entregó a Tyndale a sus enemigos y quedó preso por muchos meses. Finalmente se dio testimonio de su fe por el martillo. Pero las armas que él había preparado sirvieron para ayudar a otros soldados a seguir batallando a través de los siglos hasta el día de hoy. El pensar en la venida del Señor, decía Baxter, es dulce en extremo para mí y me llena de alegría. Es obra de la fe y un rasgo característico de sus santos desear con ansia su advenimiento y vivir con tan bendita esperanza. Si la muerte es el último enemigo que ha de ser destruido en la resurrección, podemos representarnos con cuánto ardor los creyentes esperarán y orarán por la segunda venida de Cristo, cuando esta completa y definitiva victoria será alcanzada. Ese es el día que todos los creyentes deberían desear con ansia, por ser el día en que habrá de quedar consumada toda la obra de su redención. Cumplidos todos los deseos y esfuerzos de sus almas, apresura, oh Señor, ese día bendito. Tal fue la esperanza de la Iglesia Apostólica que la Iglesia del Desierto y de los reformadores. La Biblia de Wesley había sido traducida del texto latino, que contenía muchos errores. No había sido impresa y el costo de las copias manuscritas era tan crecido que fuera de los ricos y de los nobles, pocos eran los que podían proporcionárselas. Y como además la Iglesia las proscribía determinadamente, solo alcanzaban una circulación muy escasa. En Escocia, la semilla de la verdad, esparcida por Columbano y sus colaboradores, no se había malogrado nunca por completo. Centenares de años después de que las iglesias en Inglaterra se hubieron sometido al Papa, las de Escocia conservaban aún su libertad. En el siglo XII, sin embargo, se estableció en ella el romanismo,
y en ningún otro país ejerció un dominio tan absoluto. En ninguna parte fueron más densas las tinieblas. Con todo, rayos de luz penetraron la oscuridad, trayendo consigo la promesa de un día por venir. Los Lollardos, que vinieron de Inglaterra con la Biblia y las enseñanzas de Wesley, hicieron mucho por conservar el conocimiento del Evangelio y cada siglo tuvo sus confesores y sus mártires. La gran doctrina de la justificación por la fe, tan claramente enseñada por Lutero, se había perdido casi totalmente de vista y ocupaban su lugar los principios del romanismo, de confiar en las buenas obras para obtener la salvación. Miembros de la Iglesia establecida buscaban con sinceridad el favor de Dios, que según se les había enseñado, se conseguía por medio de una vida virtuosa y por la observancia de los ritos religiosos. Wesley y sus compañeros fueron introducidos a reconocer que la religión verdadera tiene un asiento en el corazón y que la ley de Dios abarca los pensamientos, lo mismo que las palabras y las obras. Convencidos de la necesidad de tener santidad en el corazón, así como de conducirse correctamente, decidieron seriamente iniciar con una vida nueva. En los tiempos de Wesley, como en todas las épocas de la historia de la Iglesia, hubo hombres dotados de diferentes dones, que hicieron cada uno la obra que les fue señalada.